Taller, forma y estructura. 100 años de la Bauhaus. Este proyecto es de los primeros días de clase, donde los estudiantes, después de haber comprendido y razonado los conceptos de punto y línea, empiezan a elaborar una representación personal con alambres de diferentes calibres. Se propone buscar la esencia de cada uno de sus rostros y su apariencia, como los retratos que hizo Alexander Calder de sus amigos, donde la forma y la estructura se ve comprometida con la línea, a través de un proceso de calco de 3 fotografías que sirve de guía para obtener una escultura montada en una base cuadrada. Utilizando las mismas fotografías de la forma escultórica del rostro, y una vez se ha reconocido la obra escultórica del artista venezolano Carlos Cruz Diez, se busca, gracias a los cortes verticales de espacios iguales, que se comprometan, utilizando uno seguido de otro de cada una de las fotografías, intercalándolas y variando la verticalidad, creando la sensación de movimiento, comprometiendo las 3 fotografías en una nueva visión de la representación personal, gracias a la técnica de pegado utilizada y a la precisión de los cortes que se efectúan en ellas. Resumiendo, es una intervención del espacio plano para producir un efecto de movimiento creado en un espacio que se amplía horizontalmente, en el que el espectador percibe la sensación de movimiento. En este proyecto, después de reconocer las bondades o posibilidades que brindan las cámaras fotográficas que traen los celulares, donde la profundidad de campo desaparece por cuestiones técnicas, todos los elementos quedan enfocados. Se aprovechan los conceptos relacionados con la perspectiva y en especial el espacio ilusorio. Muy interesante después de ver el trabajo y entender conceptos fotográficos, la perspectiva, la ley de tercios, pues se buscan composiciones especiales en las que se puede relacionar las imágenes que produzcan el efecto de pérdida de profundidad de campo. Aquí tenemos 2 de las premisas retomadas del manifiesto de la Bauhaus, que nos sirvieron como modelo en lo que busco implementar en el taller, y una trama tipográfica construida con los conceptos, palabras, términos, artistas y diseñadores que tuvimos en cuenta para el enfoque de la enseñanza del taller. Un glosario personal que fue ampliado a lo largo del semestre. Entonces ellos, durante este tiempo, van construyendo un producto final que es una trama visual con tipografías en letras mayúsculas en negro, montada sobre una superficie de franjas de color construido a partir de los colores básicos referenciados por Kandinsky en la escuela de la Bauhaus y el triángulo de Goethe. La forma sigue a la función, otra de las premisas de la Bauhaus y de Walter Gropius. Referirse a la Bauhaus como un estilo Bauhaus es una equivocación. Es ante todo un método de enseñanza, una manera de entender el trabajo del taller donde el estudiante y el maestro, para nuestro caso el profesor, se fusionan en un propósito común bajo una tutela del maestro, que es un acompañante del proceso de formación del alumno, quien es el centro de la enseñanza, y se apropian de los espacios educativos para aprender y compartir el conocimiento, apoyados en las puestas en común como una manera de reconocer en el otro, el compañero, lo que propone ampliar la mirada sobre lo proyectado, contrastando y comparando de manera cualitativa el conocimiento. La pretensión de esta composición, donde se utilizó una parte del rostro en blanco y negro, fue la de colocar en una sola estructura en base de cuadrados los participantes en el taller como en una especie de mosaico, en la que aparecemos todos. Se parte de una fotografía del rostro que en el desarrollo del programa denominamos germen, y después de una selección se escogen y se ubican sin ningún orden aparente, creando una textura visual donde los valores de negro y blanco se integran en una composición aparentemente invisible. El resultado se asemeja a la idea de construir un puzzle para buscar el encuentro de los rostros de cada uno, dejando la composición totalmente en pares. Más aún porque yo estoy empeñado en el trabajo del taller donde el estudiante es el importante. El profesor se vuelve un compañero, un complemento, una compañía en su proceso de formación.
Para este proyecto se tuvo en cuenta la manera de diseñar las piezas gráfico-publicitarias que se hicieron para promocionar las actividades de la Bauhaus en su corta existencia, y que ahora lo retomamos con un acontecimiento importante y de relevancia en enseñanza del diseño que se propagó no solo en Europa, sino en América especialmente. Los elementos de comunicación se organizaron jerárquicamente, dándole importancia a la tipografía que se empezaba a diseñar. Letras sin serifas, partes de la letra que se fue perdiendo, dando paso a la aparición de las tipografías de palo seco apegados a la utilización de las formas básicas, los colores primarios, secundarios y terciarios, junto con el manejo de la diagonal, las diferentes direcciones del texto y las formas del rostro. Para la aparición de las formas básicas en volumen se tomaron la pirámide en amarillo, la esfera en azul y el cubo en rojo, que junto con las letras B y H como esencia de la Bauhaus, se dispusieron armoniosamente para lograr un conjunto que se pudiera apreciar en diferentes posiciones y que se relacionara con los temas tratados como los planos seriados, el relieve y las formas volumétricas dentro de una estructura cuadrada con apariencia invisible. Para contrastar con las dinámicas de la comunicación heredadas de la Bauhaus, nos propusimos la creación de un cartel que sirviera como referencia de los conceptos y los temas tratados durante el semestre, y se utilizaran partes de los proyectos realizados con el criterio de armar un collage de imágenes que se utilizaron y que por su apariencia o por su forma compartieran la idea de realizar una especie de muro personal, y que a la vez revelaría su interés personal y la manera de elaborar un cartel con diferentes recursos técnicos y comunicativos que fueron adquiriendo durante el semestre y que dan cuenta de lo aprendido, que servirá como fundamento en el manejo de las estructuras en otros espacios de comunicación, dejando sentadas unas bases fuertes que les servirán en su formación como diseñadores. En la mayoría de los afiches se aprecia la importancia del poder del centro y sus diferentes ubicaciones dentro de las piezas gráficas presentadas. La importancia de la cantidad de elementos que pueden participar en un mensaje visual, que en su conjunto muestran una buena cantidad de los elementos de diseño que se utilizaron en el taller durante el semestre académico.